material disponible. ¿Ya les apareció la notificación de la grabación? Sí, ahora sí. Bien, entonces, como les decía, esta quinta sección nos ocupará el tema de sistemas de aseguramiento de la calidad y posteriormente tendremos otras charlas de profundización sobre el tema de aprendizaje y unas organizaciones de experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a comenzar con el desarrollo de la. Me confirman, por favor, cuando estén viendo la pantalla y me confirman si pasa o se detiene en uno solo. Ustedes están viendo. Sí, está bien la pantalla, aunque se te está escuchando un poco entrecortada. Bueno, esperemos que mejore un poco la conexión. Ustedes ven cuando yo paso las diapositivas. O en una sola pantalla quieta. Se ve quieta la pantalla. Juan, está como en modo de donde no se ha iniciado la presentación. ¿Puedes ampliarla? Entonces voy a compartir la pantalla completa para que me permita. Creo que ahí está. Listo. Bueno, entonces este sería el inicio del módulo 2, donde entramos a definir lo que sería el sistema interno de aseguramiento de la calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Antes de entrar a definirlo, no sé si recuerdan que en la primera sesión hablamos del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y la definimos como un conjunto de instancias, instituciones y de normas que de manera articulada permiten asegurar la calidad de la educación superior para el país. Y cuando hablamos de un conjunto de instituciones, de instancias y de normas, e incluso de información, pues veíamos que estaba involucrado el Ministerio de Educación Nacional, la Educación Superior y los marcos normativos como el 70, entre otros. No se escucha bien, Camilo. No se escucha bien. ¿No se escucha bien? Denme un segundo. Yo reviso la conexión para continuar. Le voy a pedir a todos que por favor cierren los micrófonos y que los abran cuando vayamos a participar. Voy a conexión, estoy conectado por cable. Me confirman, voy a continuar y me confirman nuevamente si se presenta algún problema con el audio. Entonces, les decía, ¿me escuchan bien? Sí. Bien. Entonces les decía que habíamos visto en la primera sesión el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y lo habíamos definido como un conjunto de instituciones, instancias y normas que de manera articulada permiten asegurar la calidad de la educación superior en el país. Y que cuando hablábamos de ese conjunto de normas, instituciones e instancias, pues hablábamos del Ministerio de Educación Nacional, del CESU, de las instituciones de educación superior, entre otras cosas, y que además tenían a su disposición un conjunto de sistemas de información que les permite alimentar y retroalimentar todos los procesos de evaluación y seguimiento que son necesarios para el aseguramiento de esa calidad. Pues habría que decir y tener en cuenta que además de este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, pues es necesario que las instituciones cuenten también con unos sistemas internos que les permitan gestionar
el conjunto de actividades, estrategias, procesos que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de esas normas y para asegurar que se cumple con la calidad tanto de los programas como de las instituciones. Para eso, entonces, vemos que en el 1330 se definen los sistemas internos, o por lo menos se caracterizan de la siguiente manera. Dice que las instituciones deberán contar con unos sistemas internos de aseguramiento de la calidad que contemplen al menos los siguientes componentes. Entonces tenemos el primero, que sería información, y se refiere a la Juan, te interrumpo porque es que el chat no me da. ¿Estás presentando? Porque es que yo no estoy viendo la presentación. Nadie está viendo la presentación. No estamos viendo. Es que como no tengo el chat, no se ve. No se ve. No, señor. No se ve. Ya lo soluciono. Bueno, ahorita... Ahí la están viendo nuevamente. Sí, ahora sí se ve. Ya. Sí, señor. Sí se ve. Perfecto. Entonces, la imagen del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, pues ya la habíamos visto en esa primera sesión y les acabo de hacer pues como ese recorderis en la introducción. Entonces, en ese decreto 1330, cuando se refiere a los sistemas internos, pues dice que esos sistemas deben contemplar al menos las siguientes o tener los siguientes componentes. Hablamos de un primer componente que se refiere a la información y a la, digamos, posibilidad de sistematizarla, gestionarla y utilizarla para poder realizar actividades de reflexión, evaluación, seguimiento y control de aquello que realiza la institución y que permita generar procesos de mejoramiento continuo. El segundo componente estaría relacionado con los mecanismos para evidenciar la evolución de las condiciones de calidad, y aquí hablamos de uno de los componentes que aparece de manera explícita en este decreto 1330 y que no venía en los decretos anteriores como el 1295, y es que ya, además de evidenciar cada una de las condiciones de calidad a partir de los elementos que se mencionan en esa norma, pues aparece un componente y es evidenciar que esas condiciones evolucionan a través del tiempo y qué cambios surten esas condiciones en la vigencia del registro calificado, por ejemplo, o de la acreditación de alta calidad en el caso de la acreditación, para poder, digamos, demostrar que la institución y el programa están inmersos en procesos de mejoramiento continuo. Esto generalmente se plantea a partir de análisis comparados entre los procesos de autoevaluación, ya que esos procesos de autoevaluación, como mecanismos de reflexión sistemática, organizada, crítica y honesta, nos permiten revisar desde el interior cómo estamos en cada una de esas condiciones de calidad. Entonces, pues esos sistemas internos deberán tener unos mecanismos para evidenciar esa evolución. También el tercer componente serían los mecanismos para conocer la apreciación de la comunidad académica y los grupos de interés. Esto porque los procesos de aseguramiento de la calidad y, digamos, principalmente los procesos de autoevaluación los definimos desde su naturaleza como mecanismos o procesos participativos. Claro, cuando uno habla de autoevaluación, generalmente uno tiende a pensar en que cuando se habla de auto, si es un sujeto, es el propio sujeto quien reflexiona sobre aquello que hace. Pero en el caso de las instituciones, cuando hablamos de que una institución reflexiona sobre sí misma, pues estamos hablando de un conjunto de personas, instancias, actores
que hacen parte de esa institución y por tanto, pues debe convertirse en un proceso participativo. Y esos sistemas deben garantizar o deben contener unos mecanismos que permitan conocer la apreciación de esa comunidad o que permitan la participación de esa comunidad en esos procesos de reflexión y de mejoramiento continuo. Un cuarto componente sería la articulación de los programas de mejoramiento con el plan y el presupuesto institucional. La idea de que esos planes de mejoramiento, que son el resultado de esos procesos reflexivos que conocemos como autoevaluación, tengan un impacto sobre la institución y sobre los programas, pues depende también de que haya una articulación institucional que permita que algunos recursos sean direccionados para atender esas necesidades o que la planeación estratégica de las áreas de gestión que están inmersas en la institución se dé a partir de las necesidades identificadas. En todo caso, cualquiera de esas dos rutas, que incluso las dos deben aparecer en esos procesos, podría asegurar que haya un impacto de esas acciones. Es decir, porque no es solamente pensar en que yo identifico una necesidad, genero una estrategia, identifico que necesito un presupuesto, ese presupuesto tiene que ser adicional, lo pido y espero a que llegue a que se ejecute. También es posible que cuando yo identifico la necesidad, identifico que dentro de la planeación que realizo año a año para la gestión que me corresponde con un presupuesto asignado, puedo cubrir parte de esas acciones para generar el impacto en el programa, porque esa planeación se trata también de atender las necesidades. Entonces son ambos los caminos. También un mecanismo o unos mecanismos sería el quinto componente, que permitan procesos continuos de autoevaluación y autorregulación reflejados en informes periódicos. Esto porque estamos hablando de que el mejoramiento continuo pues parte de ese ejercicio reflexivo constante, no un ejercicio aislado, sino un ejercicio constante y que además permite revisar a través del tiempo la evolución de ese programa o esa institución. Y finalmente, el último componente serían las evidencias. Esto nos dice el decreto 1330 sobre los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y entonces, cuando vamos a pensar, bueno, ¿y cómo funciona eso en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid? Entonces nos encontramos con un panorama. Esta gráfica resumiría lo que ocurre al interior de la institución, que permite articular una estructura para el aseguramiento de esa calidad institucional y los programas. Entonces vemos en el centro el concepto de calidad, que además de hacer parte de lo contenido en la norma del decreto 1330, hace parte también de la promesa institucional consignada en la misión, cuando dice que somos una institución de vocación tecnológica y que ofrecemos programas de alta calidad, pues estamos haciendo esa promesa. Tenemos alrededor unos mecanismos o unas frentes de trabajo que nos permiten sostener esa calidad. Los frentes, digamos, que son los gruesos de trabajo, y vamos desagregando ese sistema. Ya les voy a contar bien en qué consiste. Pero a todo esto que vemos en la gráfica lo soportan un conjunto de herramientas, documentos, manuales, guías, entre otros, que permiten que todo eso que vemos allí se articule. Y eso funciona de esta manera. Entonces tenemos en el centro el compromiso y el propósito institucional, como les contaba, unos mecanismos que permiten garantizar el mejoramiento continuo y alcanzar la calidad. Vemos ahí la autoevaluación, los planes de mejoramiento y mantenimiento y los procesos de solicitud y renovación para los trámites de registro calificado y acreditación de alta calidad. Estos últimos, que son esos procesos para los trámites, pues
hacen parte de esos mecanismos porque son los que nos permiten evidenciarle al Ministerio de Educación Nacional que cumplimos con esas condiciones de calidad o que nos acercamos a la excelencia para obtener, por un lado, el recurso obligatorio y habilitante, que es el registro calificado, o por el otro, el reconocimiento de la excelencia, que es voluntario como parte de la acreditación institucional. A eso entonces, para poder, con esos mecanismos, pues tenemos unos frentes de acción, ¿cierto? Que son el aseguramiento de la calidad institucional y el aseguramiento de la calidad de los programas. Serían los dos frentes gruesos. Ambos están permeados por esos mecanismos que permiten garantizar el mejoramiento continuo. Es decir, para nosotros poder evidenciar el aseguramiento de la calidad, tanto para la institución como para los programas, pues debemos estar inmersos en procesos continuos y permanentes de autoevaluación, de planes de mejoramiento, y como consecuencia también debemos gestionar y tramitar esas solicitudes de renovación o de, digamos, para obtener por primera vez las autorizaciones y reconocimientos que implican esos trámites, que serían por el lado de lo institucional, el registro calificado institucional, que veíamos en las primeras sesiones, que se trata de la etapa de prerradicado para el decreto 1330, y la acreditación de alta calidad institucional, proceso en el que estamos inmersos en estos momentos, que ustedes conocen, que fue entregado el informe de autoevaluación en diciembre del año pasado, que estamos, digamos, prontos a recibir la visita de pares externos, y que una vez que esa visita termine, con el informe que esos pares entreguen a las salas, perdón, al Consejo, al CNA, y la respuesta que dé la institución como complemento a ese informe, más toda la documentación que se ha generado desde la solicitud, la sala se sentará a deliberar para determinar si el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid pues tendrá la acreditación de alta calidad en este proceso. Y por el lado del aseguramiento de la calidad de programas, tenemos lo que es el registro calificado de programas, que corresponde a la etapa de radicado o a las condiciones de programa, y la acreditación de alta calidad de programas. Ustedes saben que en estos momentos la institución cuenta con 10 programas acreditados de alta calidad. El último que fue notificado el año pasado fue la tecnología en química industrial y de laboratorio, y en estos momentos se encuentra en proceso la tecnología en instrumentación industrial, que ya recibió notificación para visita de pares. Con ese programa, si logramos obtener la acreditación de alta calidad, estaríamos hablando de unos 11 programas. ¿Cuál sería entonces, como les decía ahora, ese conjunto de herramientas que da soporte a la estructura que acabamos de mencionar como sistema interno de aseguramiento de la calidad, y que además debe cumplir con estas 6 condiciones o con estas 6 componentes que mencionábamos al inicio? Entonces vamos a empezar a hablar de esa estructura. Tenemos vigente en la actualidad el Manual de Autoevaluación y Calidad, que es nuestra norma interna, y que define los lineamientos institucionales para la autoevaluación y el aseguramiento de la calidad de la institución. Allí se desarrollan temas como la cultura del mejoramiento continuo, los lineamientos para la autoevaluación, la estructura y su metodología. Ese manual interactúa con todos los sistemas de información que existen al interior de la institución y con las normas internas relacionadas, pero es producto también de la interacción institucional con las normas externas, es decir, con el decreto 1330, con la ley 30, entre otros. Y allí se disponen un conjunto de herramientas para facilitar esa aplicación. Esas herramientas pues están listadas, como les decía ahora, están disponibles en Mejoramiso, y digamos,
están compuestas por procedimientos, guías, instrumentos, formatos, algunos tutoriales, entre otras cosas. Entonces vemos que por este lado, pues ya empezamos a desarrollar de esos componentes asuntos que tienen que ver con la gestión y uso de información, asuntos que tienen que ver con mecanismos para evidenciar la evolución de los programas y mecanismos que permiten los ejercicios de autoevaluación. Sin embargo, pues este es el inicio. En esa norma se define la autoevaluación y sería la visión institucional sobre este asunto como un mecanismo de autodiagnóstico y de reflexión sistemática que debe ser además organizada, crítica, honesta, porque se hace desde el interior de la institución y que debe ser participativa para permitir que la institución y los programas identifiquen aquellas oportunidades de mejora y aquellas fortalezas que tienen para lograr el mejoramiento continuo. Esto quiere decir que ese ejercicio de autoevaluación le permite a la institución reflexionar sobre todo lo que hace, cómo lo hace, y a partir de esa reflexión, pues que es organizada, que consiste en identificar con evidencias esas cosas que hace y esas formas de hacer las cosas, preguntarse, bueno, ¿y eso que estoy haciendo, qué puedo mejorar para ser más fuerte y qué debo sostener? Porque no solamente se trata de mejorar aquello que todavía no es muy fuerte, sino de sostener lo que ya lo es, porque si descuidamos esas fortalezas, podrían irse digamos, convirtiendo en oportunidades de mejora con el tiempo. Esto es posible lograrlo según ese documento y según lo que nos dice el decreto 1330 como la norma externa, a través del desarrollo de una cultura de la autoevaluación y de la autorregulación. Esto quiere decir, esto lo veremos más a fondo más adelante, pero quiere decir que implica que todos los actores de ese sistema o de esa comunidad académica asuman un conjunto de valores, de normas, de hábitos que permitan que funcione esa autoevaluación y esa autorregulación, y que esos ejercicios tengan un impacto para lograr un mejoramiento continuo. Pero, ¿de dónde sale ese sistema? ¿O de dónde sale todo lo que vamos a encontrar en ese manual? Entonces, tenemos por un lado las normas del Ministerio de Educación relacionadas con el registro calificado, que es el recurso obligatorio y habilitante. Y ahí tenemos el decreto 1075-2015, que es el decreto único reglamentario de la educación superior. Pero a este decreto lo integra en uno de sus títulos el decreto 1330-2009, que es el que da todas las instrucciones en materia de registro calificado. Y por otro lado, tenemos los lineamientos de acreditación de alta calidad que se actualizaron en 2020 con el acuerdo CESU 02, aunque por disposiciones transitorias todavía estamos funcionando con los lineamientos antiguos. Entonces, de ahí sale toda esta documentación que nos permite estructurar el sistema interno. Pero para los procesos de autoevaluación, que recuerden que habíamos dicho al inicio que es un proceso reflexivo que se desarrolla a través al interior de la institución, pues la institución decidió adoptar los lineamientos de acreditación. Entonces, ustedes saben que lo consignado en el decreto 1330 da cuenta de unas condiciones que son obligatorias y de las cuales se debe evidenciar su cumplimiento para poder obtener la habilitación para ofrecer programas o para asumirse como institución de educación superior. Pero la acreditación, al ser un reconocimiento a la excelencia,
pues contiene en su interior estas condiciones que podríamos llamar entre comillas básicas, ¿cierto? Que no son básicas, pero digamos que son las que se deben cumplir obligatoriamente y se desarrollan en un nivel superior para poder dar cuenta de la excelencia. Entonces, la institución asume que esos criterios o esos indicadores que están desarrollados en los lineamientos de acreditación son los que toma como referente para revisar los procesos de reflexión internos, para mirarse y decir qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y qué debo mejorar, pues se basa en los lineamientos de acreditación. Por ahora en los lineamientos de 2013, que son los vigentes, y a partir de enero del 2022, que entran en vigencia el acuerdo 02, será con esos lineamientos vigentes. Esto que le permite a la institución, a los programas, establecer el grado de madurez de sus programas y de sus procesos institucionales para definir en qué momento podría solicitar o iniciar un proceso de acreditación. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que nuestros procesos de revisión interna, nuestros procesos de reflexión, se hacen a partir de los lineamientos de acreditación, es decir, nos estamos midiendo con los indicadores de la excelencia y desde ahí pues vamos estableciendo qué es eso que nos falta por mejorar para poder llegar a la excelencia y empezar esos procesos. Y aquí pues hay como unos, digamos, unas fases o unos procesos gruesos que permiten generar ese continuo, ¿cierto? Tenemos la autoevaluación propiamente dicha, es decir, los ejercicios de autoevaluación que permiten esa reflexión, los planes de mejoramiento, que son el producto de esa reflexión y que, digamos, estructuran estrategias que permiten afrontar esas oportunidades de mejora y sostener las fortalezas y que son continuos. Pero cuando llega el momento de evidenciarlo al ministerio, pues ya esto sale del interior de la institución hacia afuera y tenemos la posibilidad de que nos evalúen unos pares externos. Esos pares externos son generalmente de otras instituciones vienen, digamos, a revisar eso que nosotros le evidenciamos al Ministerio de Educación Superior para poder generar el seguimiento y control. Ese seguimiento y control lo realizamos desde el interior nosotros, con nuestros planes de mejoramiento y nuestros procesos de autoevaluación, y desde el exterior el Ministerio, a partir de las visitas de evaluación externa y de la documentación entregada. Eso es lo que hace que ese, digamos, sistema permita tener una constancia y una permanencia. Tenemos, para poder posibilitar esos procesos de reflexión interna y poder recoger las evidencias del cumplimiento de cada uno de esos indicadores, un sistema de información que para nuestra institución se denomina SAGA, como Sistema de Autoevaluación y Gestión Académica, que permite la sistematización, gestión y uso de la información para los procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Este sistema en sí solo, pues es un tema que desarrollaremos en sesiones posteriores, porque la idea es que ustedes comprendan cómo permite gestionar esos procesos para poder realizar la reflexión. Pero además de ese sistema, la institución cuenta con otros que son también insumos para estos procesos. Estamos hablando que la información que la institución genera por medio de las comunicaciones internas a través de Mercurio son insumos que pueden ser importantes para evidenciar procesos asociados a las condiciones de calidad. Los sistemas de información estadística, como el boletín estadístico y el sistema que lleva ese nombre,
de la Oficina Asesora de Planeación, que nos permite recoger información con datos numéricos para establecer, digamos, gráficas, análisis comparativos y dar el punto de partida de algunos componentes de esos sistemas, perdón, de esos indicadores. Mejoramizo, como el sistema, la representación del sistema integrado de gestión, donde encontramos toda la documentación de los procesos institucionales. Universitas 21 son ejemplos de plataformas que generan información que son de la institución y que hacen parte o que alimentan el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Como les decía, no me voy a detener mucho en este tema porque hace parte de uno de los temas que viene más adelante. Pero además, digamos que para poder articular eso que les he mencionado hasta ahora, contamos con el Acuerdo Académico 13 de 2020, por el cual se definen las estructuras de gestión para el desarrollo de los procesos de aseguramiento de la calidad a nivel de programas académicos y de la institución. Entonces, fíjense que si hablábamos que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior lo componen un conjunto de normas, instituciones e instancias y que tiene disponible unos sistemas de información, pues podemos ver que nuestro sistema interno también está compuesto por un conjunto, digamos, de normas o documentos institucionales que permiten definirlo y estructurarlo, pero también unas instancias que vamos a ver en el Acuerdo Académico 13 de 2020, que permiten poner en funcionamiento ese sistema, y también pues unos sistemas de información que mencionamos hace poco. Este Acuerdo Académico 13, aunque vemos que es de fecha de 2020, no implica que apenas en el 2020 la institución se pensó la estructuración o la definición de esas estructuras. Contábamos en su momento con el acuerdo, perdón, con la resolución 432 de 2013, que fue la que estructuró estas instancias, pero que tuvo la necesidad de actualizarse en 2020 por la entrada de en vigencia de la nueva normativa y por digamos, el cambio en algunas dinámicas institucionales, y que da como resultado este acuerdo académico. Allí podemos ver entonces, entre otras cosas, en esa resolución, un conjunto de instancias que son propias del aseguramiento de la calidad y que interactúan con otras instancias que son de orden, digamos, que son inherentes a la institución como institución de educación superior y que son órganos de decisión para asuntos académicos. Entonces estamos hablando del Consejo Académico y el Consejo de Facultad. El Consejo Académico como máximo órgano de decisión en asuntos académicos de la institución en su conjunto, y el Consejo de Facultad como el máximo órgano de decisión en asuntos de las facultades. Esos dos instancias que son inherentes a la institución interactúan con unas que son propias de los procesos de aseguramiento de la calidad y que están definidas allí, que son, en el caso de lo institucional, el CASI o Comité de Aseguramiento de la Calidad Institucional, y en el caso de los programas, el Comité Central de Autoevaluación o CCA, que lo conocemos. Y para ambos casos, pues podemos ver la interacción de los comités de autoevaluación de facultad y los comités de autoevaluación de programa, de acuerdo con unas dinámicas y unas actividades que se desarrollan al interior de esos comités. Entonces, vemos, por ejemplo, el Comité de Aseguramiento de la Calidad Institucional, que trata asuntos de aseguramiento de la calidad institucional, que lo veíamos como uno de los frentes de trabajo del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, pues está compuesto por el rector,
los 3 vicerrectores, la oficina asesora de planeación, la coordinación de autoevaluación institucional, un representante de los decanos y un representante de los docentes. Y allí pues se llevan a cabo actividades que tienen como objetivo definir, realizar seguimiento y controlar la planificación de las acciones de aseguramiento de la calidad institucional, pero desde allí también se proponen modelos y metodologías, instrumentos para movilizar las actividades encaminadas al aseguramiento de esa calidad institucional. Se consolida y se define el plan de mejoramiento institucional a partir de los resultados de los procesos de autoevaluación, tanto institucional como de un consolidado que debe salir de los procesos realizados a través de los programas, y promover la cultura de la autoevaluación y la autorregulación. Serían como las principales responsabilidades de ese comité institucional, que es una de las instancias internas. El Comité Central de Autoevaluación es ya la instancia para los asuntos de aseguramiento de la calidad de programas, pues está integrado ya por los 3 vicerrectores, la oficina asesora de planeación y otros directivos que tienen implicaciones directas con las condiciones de calidad de los programas, ¿cierto? Que ya vimos en la primera sesión que son 9. Entonces allí tenemos la Dirección de Investigación y Posgrados, tenemos la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, tenemos la Dirección de Bienestar, el Director Financiero, el Coordinador de Nuevas Tecnologías, la Oficina de Graduados y representantes docentes. En este caso, como estamos hablando de los programas académicos, no se trata de un solo representante de los docentes, sino que hay representantes por facultad. En caso de facultades que tienen una o 2 áreas de conocimiento, que tienen en su interior programas en más de 3 áreas, de 3 núcleos básicos del conocimiento, pues tendrán 2 representantes, y aquellos que tengan menos tendrán un solo representante. En realidad no se trata de cantidad de representantes, de definir por tamaño de una facultad quién tiene más docentes representantes, sino que se trata de contar con una diversidad de personas expertas en diversas áreas del conocimiento para aportar a las discusiones sobre las solicitudes o la estructuración de programas académicos. Entonces, como ustedes ven allí, cuando se analiza, por ejemplo, que es uno de las responsabilidades de ese comité, cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos de los programas académicos de la institución, que esto se hace a través de la revisión de los documentos maestros para solicitudes de renovación y para solicitudes de registro calificado, pues tenemos allí un conjunto de personas que puede dar cuenta o que puede preguntar o que puede aportar al fortalecimiento de esos documentos que se presentarán al ministerio. Entonces, por el lado de investigación, tenemos la Dirección de Investigación que puede recomendar desde dónde se pueden abordar asuntos referentes a la investigación en el programa, cómo se puede fortalecer, qué opciones puede tomar en cuenta, y en el mismo caso con otras personas allí. Y en el caso de los docentes, pues como expertos, por ejemplo, en temas de gestión curricular y evaluación curricular, pues podrán realizar aportes que tienen que ver con la estructuración de los planes de estudio en todos sus componentes, con la pertinencia de algunos, digamos, requisitos o prerequisitos, con el número de créditos, con la flexibilidad que allí se ofrece, con la calidad y el número de los docentes que tiene dicho programa, entre otras cosas. De eso se trata. Y además de esa verificación, pues SSCA tiene otras
responsabilidades como proponer ajustes a procedimientos, instrumentos e instructivos del sistema, y al sistema de información, también consolidar y definir plan de mejoramiento institucional como resultado de procesos de los programas. Para esto, pues es necesario que se logre consolidar desde las facultades unos planes de mejoramiento de facultad que identifiquen necesidades particulares de cada una de esas facultades a partir de los resultados de los procesos de autoevaluación de sus programas. Si se logra tener ese consolidado por cada facultad, pues habrá formas de realizar unos análisis de corte institucional que permitan identificar que al interior de los programas están sucediendo cosas que son comunes y que deben tratarse de manera, digamos, contundente y masiva, y algunas que son particulares, pero que tienen impacto en la institución y que habrá que reorientar para poderlas fortalecer o solucionar de la manera adecuada. Y tenemos los comités de autoevaluación de facultad. Esos comités de autoevaluación de facultad están integrados por el decano de la facultad, los profesionales especializados encargados de los programas, es decir, los que en nuestra institución hacen como las veces de coordinadores, y representantes de los docentes de tiempo completo que hacen parte de los comités de currículo. Cada facultad debe tener o tiene un comité de autoevaluación de facultad en el cual se debe consolidar la información de la facultad pertinente para los procesos de aseguramiento de la calidad. Esto, pues, tiene que ver con la información que sea necesaria aportar para lograr evidenciar el cumplimiento de las condiciones de calidad y los factores de acreditación. Consolidar, aprobar y monitorear el plan de mejoramiento de la facultad y los planes de trabajo de los comités de autoevaluación de programa. Cada comité de autoevaluación de programa, que ya vamos a hablar un poco de ellos, debe tener un plan de trabajo para poder desarrollar sus actividades encaminadas al aseguramiento de la calidad, tanto desde autoevaluación como de planes de mejoramiento, como de documentación. Y es el comité de autoevaluación de la facultad quien aprueba ese plan y quien monitorea que se cumpla. También verificar el cumplimiento de requisitos de los programas académicos de la institución, o más bien de la facultad. Realizar seguimiento, verificación y control a la ejecución de procesos de los programas, procesos de aseguramiento de la calidad, es decir, que se estén realizando los procesos de autoevaluación, que se estén realizando o elaborando los planes de mejoramiento, pero no solamente elaborando en papel, sino que se les esté realizando seguimiento, que se estén ejecutando, que se les esté haciendo control, que si es necesario se reorienten, que las acciones que son de carácter de facultad se atiendan desde la facultad y que aquellas que son de carácter institucional sean direccionadas hacia la institución para que la institución pueda analizar la información y elaborar estrategias que permitan atender esas necesidades que son de carácter institucional, y también constatar el cumplimiento de las condiciones de calidad de sus programas. Como vemos, hasta el momento, todos, aunque no lo he mencionado, tienen también la responsabilidad de colaborar con el desarrollo de la cultura de la autoevaluación al interior de la institución, desde sus áreas de gestión o desde su campo de acción. Y tenemos los comités de autoevaluación de programa, que conocemos como CAP. A veces confundimos algunos la sigla de CAP
con el comité de asignación de puntaje. Este es de aseguramiento de la calidad, tiene que ver con el comité de autoevaluación de programas y está integrado por profesionales especializados encargados de los programas, es decir, los coordinadores, los docentes de tiempo completo integrantes del comité de currículo, otros docentes que sean designados por el CAF, que pueden ser docentes de cátedra, que pueden ser docentes ocasionales de tiempo completo, pero que son designados por el CAF para apoyar esos procesos de aseguramiento de la calidad. El representante de los estudiantes, debe haber allí un representante de los estudiantes y un representante de los graduados. Y ese comité es un comité que se encarga ya de ejecutar los procesos que están relacionados con el aseguramiento de la calidad, es decir, la autoevaluación de los programas, consolidar, revisar y formular el plan de mejoramiento y velar por la calidad académica de sus programas. Estas serían las instancias de orden institucional que en interacción con el Consejo de Facultad y el Consejo Académico permiten que ese sistema se mueva, funcione y tenga esa continuidad que permite el mejoramiento continuo. Desde luego, aún hay asuntos que falta por fortalecer al interior de cada una de estas instancias. Esto es un trabajo permanente, el trabajo de sensibilización, el trabajo de apropiación, el trabajo de mejoramiento es un proceso permanente y con seguridad que aún es posible mejorar esas instancias. Pero lo ideal es que ese funcionamiento de cada una de ellas permita articular la institución para poder caminar hacia el mejoramiento continuo. Bien, hasta ahí llegaríamos como a unos documentos generales y unas instancias que permiten articular ese sistema interno de aseguramiento de la calidad que les mostraba al principio en la gráfica. Pero esas normas y esas instancias pues están apoyados también en un conjunto de herramientas que les permite desempeñar todas estas acciones del aseguramiento de la calidad. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la ficha de seguimiento a los programas. Esta ficha es una ficha, cada programa académico de la institución tiene conformada una ficha de este tipo. Ya vamos a irla ampliando y desagregando para que ustedes puedan conocer en detalle. Cada programa la tiene y cada programa la puede solicitar a la Coordinación de Autoevaluación Institucional para conocer el estado real de sus programas. Y obviamente esa ficha se retroalimenta con las acciones que se desarrollan al interior de la facultad, por lo que la interacción entre los equipos académicos, las facultades y la Coordinación de Autoevaluación Institucional es clave para mantener actualizada esta ficha que contiene la información específica del programa y la información que se requiere para mantener al día las acciones que son inherentes al aseguramiento de la calidad de esos programas. Digamos que podemos dividir esa ficha en tres componentes generales. Tenemos la información general del programa, que ustedes ven aquí en la parte superior en un recuadro rojo, la información del ciclo de vida del programa, perdón, que ya vamos a entrar a hablar del ciclo de vida, y un componente de observaciones. Esa parte de información general del programa contiene todos los datos, digamos, esenciales para identificar ese programa y sus trámites, su registro calificado, su acreditación. Entonces, si ustedes ven este caso de tecnología en instrumentación industrial que tenemos acá,
pues tenemos cuál es el código SNIES. Acá hay un error, digamos, en el código, pero se puede leer que es 1752. El acto de creación de ese programa, que no es la resolución de registro calificado de acreditación, sino la resolución por la cual se creó ese programa. La fecha del acto de creación, estamos viendo que en este caso, este programa en particular es del 10 de julio del 1990, pero, digamos, la antigüedad, bueno, entre otras cosas, el nivel, la sede, el número de créditos, los cupos que se aceptan en el programa, y abajo, todo lo que tiene que ver con el registro calificado y la acreditación. Esto nos da una información general del programa. Si ustedes como equipos académicos, como coordinadores, como decanos, tienen la ficha de cada uno de los programas, tendrá a la mano la información de cada uno de ellos y podrá realizar un seguimiento ágil, adecuado, pertinente a cada uno de esos procesos. La parte o el componente B de esa ficha es la representación gráfica del ciclo de vida del programa, para que nos permita realizar un contraste entre lo que se espera que ejecute el programa y lo que realmente ejecuta. Y enseguida les voy a hablar del ciclo de vida y les voy a mostrar cómo se interpreta esta gráfica. El ciclo de vida de los programas, déjenme ver un momento, está acá. El ciclo de vida de los programas es una aplicación de lo que nosotros denominamos institucionalmente el ciclo de la calidad, y es una representación gráfica y cíclica de los compromisos y actividades que se desarrollan al interior de la institución y de los programas para poder permitir la autorregulación y el mejoramiento continuo. La prolongación de ese ciclo, pues, es, digamos, de la prolongación de ese ciclo depende la renovación de los registros o acreditaciones de los programas o de la institución, pero esa prolongación va a permitir que haya un proceso continuo y evolutivo para digamos, el mejoramiento continuo. Entonces, eso sería el ciclo de la calidad, que tiene unos componentes que ahorita los vamos a ver, pero aplicado a los programas, pues nos permite evidenciar cuáles son las actividades que se deberían desarrollar a lo largo de, digamos, la vigencia de su registro calificado o acreditación de alta calidad. Entonces, si ustedes miran esta gráfica, que es circular, pues en el punto 1, digamos que serían los primeros meses o el primer año en que un programa o la institución obtiene su registro calificado o su acreditación, y es un periodo donde el programa entra en funcionamiento, que implica, o la institución, que implica, pues, que esté operando, que haya oferta, que se inscriban estudiantes, que haya matrícula, que se empiece a desarrollar los procesos de formación, entonces que tengamos estudiantes en las aulas, que se esté desarrollando la operación normal del programa. Pero una vez que pasa ese primer año, pues ese programa debería, o esa institución debe empezar a realizar un proceso de reflexión interna para mirar, hombre, cómo estamos funcionando. ¿Será que eso que prometimos en el documento maestro del Ministerio de Educación Nacional sobre nuestras condiciones de calidad sí se está cumpliendo? Entonces realizamos ese primer momento de autoevaluación. Con eso obtenemos unos resultados. Ya vimos que ese proceso de reflexión nos ayuda a identificar oportunidades de mejora y fortalezas. Y cuando las identificamos, entonces elaboramos un plan que nos permita superar esas oportunidades de mejora y sostener esas fortalezas que conocemos como plan de mejoramiento y mantenimiento. Y
tenemos un tiempo para implementarlo, hacerle seguimiento y lograr que esas acciones tengan un impacto sobre la calidad de ese programa o de la institución, porque identificamos esos asuntos con el proceso de reflexión. Pues acá, digamos, está como sugerencia año 3 y 4, pero eso pensando en que ese plan está proyectado a 2 años. Un plan de mejoramiento podría proyectarse a 1 año incluso, y pues comenzar con la siguiente etapa o el siguiente ciclo, que implica que comprobar si esas acciones del plan de mejoramiento tuvieron o no impacto en la calidad del programa de la institución. ¿Y cómo lo comprobamos? Haciendo un segundo ejercicio de reflexión sistematizada y organizada, es decir, un segundo momento de autoevaluación. Cuando lo realizamos, el punto de partida es cuáles fueron los resultados del proceso anterior, cuáles fueron las acciones que se ejecutaron para el mejoramiento de eso que identificamos como oportunidad de mejora, y cuáles son los resultados ahora después de aplicar esas acciones y medir ese impacto. Entonces sabemos si hubo o no un mejoramiento. Es decir, los procesos de autoevaluación no son independientes. Yo no hago un proceso de autoevaluación y olvido el anterior. Mi punto de partida son los resultados del anterior y las actividades ejecutadas del plan de mejoramiento. Con ese resultado, pues nuevamente se elabora un plan de mejoramiento. Uno esperaría que esas acciones del primer momento de autoevaluación y del primer plan de mejoramiento, la mayoría hayan sido superadas, y si no superadas, hayan tenido una mejora para que las acciones del segundo plan no sean las mismas. Es decir, hay estrategias que dependen de un ciclo jerárquico o progresivo para lograr un fortalecimiento. Por ejemplo, si yo digo, tenemos una debilidad en investigación y vamos a identificar, ¿y de dónde es la debilidad? Ah, bueno, es que no hay presupuesto suficiente para desarrollar procesos fuertes de investigación. Ah, bueno, ¿y usted está seguro de eso? ¿Ya revisó si los estudiantes y los docentes están investigando? No, es que tenemos poca participación. Antes usted tiene un problema antes o tiene algo que superar antes de lograr el presupuesto. Usted necesita que haya docentes y estudiantes investigando. Ah, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? No, pues yo necesito primero que los estudiantes conozcan que hay unos semilleros, que hay unos grupos, que hay unas formas de participar, que hay unas ventajas o hay unos reconocimientos a los estudiantes investigadores, y necesito que los docentes también conozcan, que los docentes se vinculen. Ah, bueno, entonces vamos a empezar con un proceso de socialización por allí, vamos a empezar a vincular a los estudiantes y a los docentes. Cuando tengamos productos, entonces los vamos a presentar a convocatorias, porque vamos a mirar que hay formas de participar en convocatorias internas y externas, pero ya hay productos. Entonces ahí sí vamos a poder empezar a hablar de presupuestos. Entonces, yo no puedo plantearme todo esto en un plan de mejoramiento porque no voy a tener una estrategia organizada. Yo tendré que empezar primero por lograr participación, ir avanzando a través del tiempo, y quizá el siguiente plan ya sea pensar en ampliar o fortalecer los grupos y los semilleros, luego fortalecer los productos y luego fortalecer el presupuesto de la investigación. Eso implicará una evolución en esa condición. Luego, digamos, ese plan de mejoramiento seguirá en el año 6 y 7, cuando hablamos de una vigencia de 7 años, y en el año 7, al tiempo que se está ejecutando ese segundo plan, el programa o la institución entra en un proceso de renovación y continuación del ciclo. Es decir, durante ese 7º año estará en el proceso o en el trámite de renovación. Pero ese trámite o ese proceso comienza antes, porque esa preparación del documento en nuestra institución debe entregarse 3 meses antes de la radicación. O sea, ya estamos hablando no del año 7, sino del año 6 en el noveno mes. Pero para elaborar el documento, el equipo académico necesita reunir información, no sé qué,
y se llevará mínimo unos 6 meses. Entonces estamos hablando que durante los años 6 y 7, mientras se está implementando el plan de mejoramiento producto del segundo momento de autoevaluación, se están desarrollando las actividades paralelamente para asegurar la renovación y continuación de este ciclo. Esto que les acabo de contar en la ficha está representado de manera lineal, pero tiene, digamos, la posibilidad de comparar. Entonces nosotros vemos arriba, como les contaba ahora, el primer año funcionamiento del programa, es decir, el programa se oferta, hay matrículas, inscripciones, formación. El segundo año, proceso número 1 de autoevaluación. Un proceso de autoevaluación se puede desarrollar entre 6, 8, 9, máximo un año, dependiendo de la cantidad de personas que estén trabajando, el tiempo de dedicación que le den al programa, la respuesta que se obtenga para la aplicación de encuestas, entre otras cosas. Luego, año 3 y 4, plan de mejoramiento 1, año 5, proceso de autoevaluación 2, y años 6 y 7, como les decía ahora, arriba en azul, la ejecución y seguimiento del plan 2, y en verde, todo lo que tiene que ver con la preparación del trámite y la erradicación del trámite para renovación y la continuidad del ciclo, que tiene que ver con procesos al interior de la institución y lo que pasa en el ministerio. Pero abajo, si ustedes se fijan, está estructurado por trimestres. Trimestre 1, 2, 3 y 4, cada uno de los años. Y se colorean lo que realmente hizo ese programa durante esos años. Entonces, el ejemplo que ustedes están viendo aquí, ustedes ven que el programa que estamos viendo empezó su primer momento de autoevaluación al año y medio de obtener su registro. Esto quiere decir que, digamos, empezó un poco después, pero no habría problema. El programa pudo ponerse el reto de decir, yo voy a terminar en esos 2 trimestres el proceso de autoevaluación. No siempre es fácil de lograr, no es un asunto fácil de lograr, es complejo, pero se puede hacer. Pero el programa dijo, no, nos vamos a tomar el año completo. Y miren que se tomó hasta el segundo trimestre del año 3, donde nosotros proponemos por el ciclo de vida del programa que ya debería estar implementando plan de mejoramiento y empieza. Pero este programa no se tomó 2 años para ejecutar su plan de mejoramiento, se tomó 1 año y medio. Entonces, cuando en el año y medio empieza el segundo proceso de autoevaluación, vuelve y se reorganiza en el ciclo y esto le permite que en los años 6 y 7, sin ningún problema, pueda empezar el montaje de su documento maestro para entregarlo, comenzar el trámite y esperar la respuesta del ministerio para la renovación de su registro calificado. Miren que este ciclo de vida y esta gráfica de la ficha nos permite comparar esas acciones y planificar en el tiempo cómo vamos a operar los comités de autoevaluación de programa y de facultad para asegurar que se cumplen esas actividades. Los programas para ejecutarlas, los comités de autoevaluación de facultad para poder monitorear esas acciones y para aprobar esos planes de trabajo. Pero es importante que esto logre darse, es decir, que se monitoree desde las facultades y que desde los comités de autoevaluación de programa se ejecute teniendo en cuenta la visión de lo que debería lograr el programa. Por supuesto, esto da cuenta de un mínimo que se debería cumplir en los programas. Un programa podría decir, yo voy a hacer procesos de autoevaluación de 9 meses, a ejecutar planes de mejoramiento de 1 año y voy a hacer no 2, sino 3 procesos de autoevaluación en la vigencia de los 7 años. Y si lo hace, maravilloso, quiere decir que ese programa durante una vigencia se está revisando 3 veces, pero también implica ser muy juiciosos en la ejecución de cada uno de esos procesos. El componente 3 de la ficha serían las observaciones, y aquí hay observaciones, digamos, de todo lo que ha ocurrido en cada una de esas acciones.
Hay observaciones generales de autoevaluación, de plan de mejoramiento, documento maestro y de trámites. Entonces, allí nosotros consignamos, si está en proceso de autoevaluación, Silvana, que es la profesional encargada de la coordinación de realizar este apoyo y acompañamiento, pondrá allí: el programa abrió su proceso de autoevaluación número 1 en tal fecha, inició la recolección de información en tal fecha, está en jornadas de valoración, cerró autoevaluación en tal fecha, y lo mismo en plan de mejoramiento, para que se pueda realizar ese seguimiento a cada uno de esos procesos. Esto lo pasamos ahorita rápidamente, pero ese ciclo de vida de los programas no es una interpretación aislada de la calidad, es una interpretación que se da de lo que debe ocurrir en general en todos los procesos de aseguramiento de la calidad de la institución. Trátese de un proceso de carácter institucional o de programa. Siempre esos procesos, para asegurar su continuidad, deberán tener unos momentos de autoevaluación, unos planes de mejoramiento y unos procesos de renovación y continuación del ciclo que le permitan lograr la evolución y poder evidenciar ante los entes que lo requieran ese cumplimiento y esa evolución. Ahora sí que documentos y herramientas. Por acá vamos a pasar, digamos, de manera un poco más rápida, porque estos documentos y herramientas se irán abordando en sesiones posteriores cuando se hable de cada uno de los procesos en particular. Sin embargo, es importante mencionar que ustedes pueden encontrar estos documentos en Mejoramiso para apoyar el trabajo que tienen. Algunos están en proceso de actualización digamos, por los cambios normativos. Otros están prontos a estar publicados en su versión 1 en Mejoramiso, y la idea es que una vez que estén publicados y empiecen a moverse y a utilizarse en los procesos y en los diferentes espacios, instancias, comités, pues se obtengan observaciones que ayuden a mejorarlos y actualizarlos a su versión 2 o 3, pero que estos documentos y herramientas estén en constante evolución. Entonces, por este lado tenemos, por ejemplo, la caracterización del proceso de autoevaluación, que orienta todos los procesos institucionales, llámese acreditación o registro calificado, desde la institución y de los programas. Tenemos la guía de autoevaluación institucional, que esta fue desarrollada el año pasado como producto del proceso de autoevaluación institucional. Allí se establece la metodología para llevar el proceso de autoevaluación y tiene como referente los lineamientos para acreditación, como les contaba ahora. Hay allí una correspondencia entre los factores de la acreditación y las condiciones institucionales que permiten que mediante esos procesos de reflexión se revise lo que requiere el Ministerio de Educación Nacional con las salas de CONACES para los procesos de registro calificado y lo que requiere el Consejo Nacional de Acreditación para los procesos de acreditación institucional. Esa guía desarrolla, digamos, unos temas puntuales, entre ellos cómo se hace la ponderación de los factores, quiénes interactúan en esos procesos y cuáles son las fases o cómo se realiza la operatividad de esos procesos. Y está acompañada de unos mecanismos para conocer la apreciación de la comunidad académica y los grupos de interés, que son unos instrumentos que permiten recoger la percepción de directivos, administrativos, docentes, estudiantes, graduados y empresarios sobre algunos asuntos que están relacionados con las condiciones de calidad. Mediante esta herramienta que se aplica a una muestra de cada una de esas poblaciones, se obtiene
digamos, la apreciación de la comunidad académica, pero no es el único componente que permite la participación de diferentes grupos del interior de la institución en el proceso de autoevaluación, en este caso institucional. Pues en los comités que vienen de facultad y de atrás hay participación de muchos de ellos y aportan desde su experiencia y conocimiento a los procesos de reflexión y análisis, pero también en las jornadas de valoración, que es una de las fases de los procesos de autoevaluación, se realizan grupos focales cuando es necesario o grupos de trabajo integrados por diversos actores para poder aportar a este análisis y reflexión. Entonces tenemos las encuestas como un instrumento digamos, que recoge la apreciación de los diferentes actores, pero también otros mecanismos desde los procesos de autoevaluación que permiten vincular esa comunidad académica y lograr esa participación. Tenemos la guía de autoevaluación de programas académicos. Esta guía está pronto a ser publicada como primera versión en Mejoramiso. La idea es que va a ser socializada con el Comité Central de Autoevaluación y con algunas instancias, por ejemplo los decanos, para que a su vez entre los representantes docentes del CCA y los decanos puedan socializar con la base profesoral y con algunas otras instancias para obtener observaciones, apreciaciones que la puedan fortalecer, pero que no es el único componente de actualización, porque en la medida en que la institución va aplicando todos estos, este conjunto de herramientas y de documentos, pues va estableciendo cuáles deben fortalecerse y cuáles deben responder a unas dinámicas cambiantes. Esta guía de autoevaluación de programas, igual que la de institucional, pues tiene una correspondencia entre los factores de acreditación y las condiciones de calidad de registro calificado, pero aquí se desarrolla la metodología propia para llevar a cabo los procesos de autoevaluación. Y esta es diferente, ¿por qué? Porque tiene unos factores o unos indicadores diferentes a los de la institución, pero además tiene unos niveles de programas. Esta guía tiene organizados unos conjuntos de indicadores por niveles, es decir, unos factores, características y aspectos para programas de pregrado, unos para especialización y unos para maestría, que están directamente relacionados con la norma y dependiendo de las características propias de cada nivel, tiene además unas estrategias o unas ponderaciones diferentes para cada nivel dependiendo de su propósito. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de investigación en maestrías, en especializaciones y en pregrados, entonces no es, digamos, propicio que que todas sean evaluadas con el mismo peso para investigación en los 3 niveles, cuando, por ejemplo, en una especialización que es de profundización de un área de conocimiento, no hay grandes desarrollos en investigación, y por las maestrías ese es su, digamos, su fuerte, entre otras cosas. Pero a esa guía de autoevaluación de programas, pues también la acompaña el mecanismo para recoger la apreciación de la comunidad académica, pero está enfocada a los programas académicos. Estas encuestas van dirigidas a programas particulares, programas que están en procesos de autoevaluación y recogen la apreciación de esos grupos. Pero también se dispone para estos procesos que en la fase de valoración se cuente con otras alternativas y mecanismos como los que se utilizan en los procesos de autoevaluación institucional. Pero antes, digamos, de esta guía hay un documento macro que precede a la guía de autoevaluación de programas, que es el procedimiento de autoevaluación,
está disponible en Mejoramiso. Este procedimiento organiza y define las acciones necesarias para la ejecución de los procesos de autoevaluación de programas académicos. Entonces, si ustedes ven en el ejemplo que hay en la imagen, empieza con una actividad que es determinar roles y responsabilidades del comité de autoevaluación de programa, elaborar un cronograma, solicitar la apertura y así para guiar cómo se realiza un proceso de autoevaluación en los programas y dónde está concentrada la responsabilidad. Este procedimiento se verá en mayor detalle cuando estemos abordando los procesos de autoevaluación. Pero tenemos también un formato que es el formato para elaboración de informes de autoevaluación de programas de pregrado, que es el FAU 26. Este contiene orientaciones para la elaboración de los informes de autoevaluación. Es decir, tenemos la guía que desarrolla la metodología para realizar el proceso de autoevaluación, el procedimiento que orienta las actividades de cómo se desarrolla, y tenemos los instrumentos para recoger la percepción de los diferentes actores, pero además un formato que orienta la redacción de los informes de autoevaluación de los programas. Y el cronograma de autoevaluación, este también estará pronto en Mejoramiso y será socializado con todos los CAF y el CCA para que puedan tener una herramienta para poder planificar y hacer seguimiento a las actividades que se presentan en los procesos de autoevaluación. Entonces, es una herramienta en Excel sencilla a partir de un diagrama de Gantt que permite planificar cada una de las acciones. Entonces, si ustedes comparan con el procedimiento, allá veían apertura del proceso, solicitar la apertura en Saga. Entonces, aquí hay una apertura del proceso en Saga, planeamos hacerlo cuándo, cuánto nos vamos a durar en eso, y luego podemos hacer seguimiento si lo hicimos o no, si lo hicimos antes, si lo hicimos después, pero lo importante es que nos da una descripción detallada de cada una de las actividades para que podamos organizarnos y no olvidar ninguna de ellas, para que, digamos, todo esté pensado y podamos realizar seguimiento desde el inicio. Esto también lo veremos con más detenimiento cuando hablemos del tema de los procesos de autoevaluación. Y tenemos el procedimiento para planes de mejoramiento. Este procedimiento indica o define la metodología o las actividades para la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento y mantenimiento. Aquí, como en el caso de la autoevaluación, este también está disponible en Mejoramiso, y podemos encontrar esa descripción detallada de las actividades, de las responsabilidades y de las evidencias que deben quedar en cada uno de esos pasos o actividades. Pero además de ese procedimiento, tenemos la ficha para identificación de causas y acciones del plan de mejoramiento, que a partir de los resultados de autoevaluación y la construcción de la matriz DOFA, nos permitirán ir encauzando acciones para crear acciones de fortalecimiento. Pero también el formato que nos permite crear el plan de mejoramiento, que conocemos como AutoPMMA, que es el FAU 21, también disponible en Mejoramiso. Este nos ayuda a organizar esas acciones y estrategias que nos permitirán fortalecer los programas y la institución, pero nos permite organizarlas de acuerdo con unos factores o unos indicadores de calidad para saber hacia dónde están orientados, qué pretendemos fortalecer. Nos permiten asignarles responsables, presupuesto, tiempos de ejecución, entre otras cosas. Y para ello, pues también hablaremos un poco más adelante sobre planes de mejoramiento, porque será importante empezar a establecer o a fortalecer la forma en que identificamos la importancia y la gobernabilidad de las acciones que se consignan en los planes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que hay acciones que son
más urgentes que otras, o hay acciones que se necesitan desarrollar primero para que otra sea posible. Y en gobernabilidad, que hay acciones que se pueden desarrollar desde el equipo académico o desde la comunidad del programa, llámense docentes, estudiantes, coordinadores decanos, o llámense, no sé, grupos de interés. Hay acciones que se pueden desarrollar desde la facultad y hay acciones que deben ser direccionadas a la institución. No todas las acciones requieren de presupuesto adicional. Hay unas que se pueden organizar desde el interior y que ayudan a fortalecer, y hay otras que inevitablemente necesitan inversión presupuestal y que son de resorte de la institución y no del programa o de la facultad. El caso, por ejemplo, de los docentes. Cuando se habla de necesidad de contratación de docentes, es un asunto que no puede solucionar el programa ni la facultad, porque es un asunto que requiere una inversión presupuestal grande y que debe venir aprobada incluso por el consejo directivo, y del consejo directivo de esa decisión además depende de la inversión que se haga desde el departamento y desde la nación para engrosar el presupuesto, o de las estrategias que tenga la institución para captar nuevos recursos, entre otras cosas. Pero hay otras acciones que sí se pueden hacer desde allá, que tienen que ver con sensibilizar, con apropiar a la comunidad, con que los estudiantes conozcan cómo participar en las actividades de internacionalización, cómo acceder a la movilidad nacional e internacional, cómo utilizar los servicios de bienestar, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Y además tenemos el procedimiento para los trámites internos, que es un procedimiento que define las actividades para adelantar los trámites internos previo a la radicación de solicitudes de renovación o de registro calificado o de acreditación de alta calidad, y no solo de renovación, sino de nuevas solicitudes. Este procedimiento está disponible en Mejoramiso y también describe, como las anteriores, unas actividades, unas responsabilidades y unas evidencias que deben quedar consignadas en cada uno de esos pasos. Este también se hablará en una de las sesiones posteriores y se socializará con las diferentes instancias y los diferentes actores, no solo para obtener retroalimentación, sino para lograr que este proceso se desarrolle cada vez con mayor calidad y oportunidad para dar respuesta a las solicitudes del Ministerio y del Consejo Nacional de Acreditación. Y además hay unos formatos para la, digamos, elaboración de documentos maestros para solicitud de renovación de registro calificado y para elaboración de informes de autoevaluación con fines de acreditación, sea solicitud nueva o renovación, y cada uno de esos tiene también un formato asociado que nos permite revisar esos documentos maestros para establecer si tienen la información que se pide en el decreto 1330 o en los lineamientos de acreditación, y poder retroalimentar a los equipos académicos de las facultades sobre aquello que es necesario incluir, que de pronto no es necesario ampliar, que es necesario modificar antes de llegar a la radicación. Hay un formato adicional que es el de inactivación para cierre de programas académicos. Esto es cuando la institución de manera voluntaria decide que un registro calificado ya no es necesario seguirlo ofreciendo porque perdió vigencia, porque no hay oferta, porque no hay demanda, porque las condiciones ya no están, entre otras cosas. Pero esto lo puede hacer la institución de manera voluntaria y hay un formato para ello, el FAU20. Y además está lo del tema de las orientaciones para el informe de autoevaluación con fines de acreditación que les mencionaba. A esto le siguen otro conjunto de herramientas y de documentos que ustedes pueden encontrar en Mejoramiso, dando clic en el mapa de procesos en la parte que corresponde a autoevaluación y acreditación, que ustedes saben que dentro de este mapa de procesos corresponde a los procesos de evaluación y control que están enmarcando a los 3 procesos
misionales, estratégicos y de apoyo con el fin de lograr procesos de autorregulación que permitan el mejoramiento continuo. Ahí pues ustedes podrán ingresar, explorar y irlos, digamos, consultando a medida que se vayan necesitando. Pero además venimos desde el año pasado en una actualización de ese sistema interno de aseguramiento de la calidad. Entonces, todo eso que les acabo de mostrar, ustedes lo pueden ver en esta estructura gráfica. Aún estamos trabajando, este es el documento que esperamos que salga pronto este año, que que actualizaría o reemplazaría el vigente, que es el Manual de Autoevaluación y Calidad, y sería un manual o modelo de aseguramiento de la calidad institucional que tiene unos asuntos bien definidos que son de orden institucional, que digamos, brindan orientaciones y directrices para todos los procesos de aseguramiento de la calidad, pero que ese modelo o manual se desagrega en unas guías, que son la guía de autoevaluación institucional, que ustedes conocen y que pueden conocer a través de Mejoramiso, la guía de autoevaluación de programas, que está en proceso de erradicación y que entrará en proceso de socialización para obtener observaciones y recomendaciones para hacer una versión 2 en caso de que sea necesario, o para que se pueda apropiar y comenzar a aplicar de manera, digamos, oportuna, y en el transcurso de la experiencia podamos ir retroalimentándola y fortaleciéndola. Y una guía tercera, que estaremos trabajando en ella pronto, que tiene que ver con lo que ocurre al interior de un programa cuando, digamos, desde que obtiene su registro calificado hasta que llega a su renovación, es decir, todo lo que tiene que ver con el ciclo del aseguramiento de la calidad. Allí, digamos, tenemos como la responsabilidad de lograr articular procesos que son importantes para el aseguramiento de la calidad, pero que tienen otras fuentes, por ejemplo, los procesos de gestión y evaluación curricular. Si nosotros pensamos que hay 2 momentos de autoevaluación como mínimo en un ciclo de 7 años y que permiten la revisión interna, y que además eso genera datos del estado del programa en cuanto al cumplimiento de las condiciones de calidad, podemos pensar que, por ejemplo, ese año 3, después del primer momento de autoevaluación, es un momento propicio para hacer análisis y reflexiones que permitan establecer si es necesario o no realizar actualizaciones o reformas curriculares. En caso de que lo sea, empezar a emprenderlas, y en caso de que no, empezar a mirar qué otros asuntos son necesarios fortalecer. En ese sentido, si logramos articularlo, pues tendremos, digamos, un fortalecimiento en esos procesos que se llevan a cabo al interior de las facultades y de los comités de currículo. Ese es uno de los ejemplos de lo que podría ocurrir allí. Pero además un conjunto de procedimientos que les conté ahora, el de autoevaluación, el de planes de mejoramiento, el de trámites internos, un conjunto de instrumentos donde están las encuestas para diferentes públicos, tanto para autoevaluación institucional como de programas, el cronograma de autoevaluación y la ficha de seguimiento a los programas, unos formatos que ayudan a construir la documentación necesaria para evidenciar esos procesos, y unos tutoriales que también pueden encontrar. Esto en conjunto ayudaría a establecer y a darle operatividad a ese sistema interno de aseguramiento de la calidad que dibujamos al inicio y que quiero volver a compartir en esta gráfica, digamos, que muestra de manera muy simple cómo funciona el aseguramiento de la calidad en la institución. Bien, con esto terminaría como mi intervención y quedo pues como abierto a escucharlos, a atender sus inquietudes,
sus preguntas, sus observaciones. Veo en el momento 2 manos levantadas, la profesora Ana Martínez y el profesor Francisco Restrepo. Entonces, vamos primero con la profesora Ana Martínez y luego con el profesor Francisco. Adelante, profesora Ana. Bueno, buenas tardes, Juan Camilo. Muchísimas gracias. Muy didáctico, muy completa la información. Mucho que estudiar. Bueno, desde que expusiste lo de el gráfico de ciclo de vida del programa, me quedó una inquietud. ¿Esa información es visible para todo el mundo? Pues es pública o solamente para los líderes de los programas o de las facultades. Lo digo porque es que es bueno consultar cómo van los procesos de solicitud de registro calificado de los programas, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Esa información se construye en la coordinación, como les decía, a partir de nuestra interacción con los procesos que se llevan en las facultades. Sí. Las facultades los pueden solicitar, es decir, el decano, el coordinador, los docentes, los equipos académicos, el CAP, el comité de currículo, cualquiera de esas instancias o actores los puede solicitar porque quiere planificar, hacer seguimiento, hacer, digamos, apoyar, fortalecer los procesos, la puede solicitar y nosotros se la enviamos para que la tenga disponible. Ah, ya, o sea, no es pública, sino que hay que solicitarla, listo. Ahora, la idea es que esa información, digamos, nosotros estamos adicionalmente en un proceso de actualización del micrositio de autoevaluación, que venimos trabajando en ello con la Oficina Asesora de Comunicaciones. Y la idea es que allí esté disponible la información de las fichas para ser descargada, digamos, sin tener que solicitarla, ¿cierto? Pero por ahora, como es una información que se actualiza permanentemente, o sea, esto no es una información estática. Si usted ve ahí, hay observaciones, hay, digamos, comparación entre lo que realiza el programa y lo que se proponía. Entonces, eso va cambiando. Entonces, si se quedan en un solo sitio, cuando descarguen, pueden que no descarguen la versión actualizada. Por eso, la mejor manera de obtener la información al día es solicitarla a la coordinación en el momento en que se requiera. Pero esta información también la puede solicitar el comité el Comité Central de Autoevaluación, la puede solicitar el CASI, la puede solicitar el Consejo Académico, la puede solicitar el Comité Rectoral, el Vicerrector, el Rector, ¿cierto? En principio, estamos hablando que, la autorregulación o la operación institucional, sobre todo en esta institución que es pública, pues es una actuación que debe ser transparente y que además pues es pública y nos pertenece. Y si son procesos de reflexión interno, pues ustedes pueden solicitarlo. Ahora, lo ideal es que esa solicitud se haga pues como en pro de vamos a tenerla para poder construir los planes de trabajo. Es decir, la idea es esa. Ah, listo. Claro que sí. Listo, Juan Camilo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, profesora Ana. Profesor Francisco. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Camilo. Pues al igual que Ana, pues me pareció muy importante esta capacitación y la forma como las pusiste, muy didáctica. Entonces, muchas gracias. Pienso que es una capacitación que hacía falta, que ojalá pues todos los actores institucionales pudiéramos estar en estas capacitaciones, porque realmente hay muchos aspectos que mejorar a nivel institucional en ese aspecto. La pregunta concreta, tú expusiste en el tema de los comités de autoevaluación y las responsabilidades. En la integración de los comités de autoevaluación del programa, creo que vi que en la conformación de esos comités debía de estar un representante de los graduados y un representante de los estudiantes. Creo que escuché eso, pero si no estoy mal, pues yo tengo la resolución 432 sobre los comités de autoevaluación
y en esa resolución no se contempla representante de los estudiantes y representante de los graduados. Esa es la resolución que tengo yo. Yo no sé si hay otra norma, pero yo creo que esa es la última norma que hay sobre los comités de autoevaluación. Sí, precisamente ahí en esa diapositiva. Profe, efectivamente, en la resolución 432 de 2013, los comités de autoevaluación de programa no incluían el representante de los graduados. Si usted recuerda, ahorita cuando estábamos hablando del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, yo mencioné el Acuerdo 13 de 2020, que es un acuerdo académico que se expide el año pasado y que actualiza o reemplaza más bien la resolución 432 de 2013. Esa resolución trae algunas modificaciones. Por ejemplo, incluye al representante de los graduados en los comités de autoevaluación de programa y a los estudiantes también, porque esos actores tienen mucho que aportar al análisis y a la reflexión que se hace de los programas. Un graduado que se está desempeñando en el sector productivo puede dar cuenta de esas necesidades de actualización que tiene el programa, de las dificultades que tienen los graduados del programa para ubicarse laboralmente, o de las necesidades que tienen esos graduados para programas de formación continua, entre muchas otras cosas. Entonces, ahí sí se incluye, se expidió el año pasado, después de mitad de año, y también incluye esa resolución, el CASI, que es el Comité de Aseguramiento de la Calidad Institucional, que no estaba en la 432 y que es de orden institucional, pero también incluye, por ejemplo, en el CCA, antes no estaba el director financiero, ahora sí aparece el director financiero en el Comité Central de Autoevaluación, porque lógicamente cuando allí se analiza si un programa es pertinente y es viable, quien puede dar fe de esa viabilidad financiera es el director financiero, ¿cierto? Pero también está el coordinador de nuevas tecnologías, porque él es quien puede analizar y aportar a los análisis que se desarrollan en los documentos maestros sobre la infraestructura tecnológica que fortalece los programas de formación. Cuando tenemos, por ejemplo, programas que tienen componentes desde la virtualidad, que son presenciales, pero que tienen apoyo de nuevas tecnologías. Pero también aparece regionalización, porque hay programas no solo en la sede Poblado, sino también en Apartado y en Río Negro, entre otras cosas. Esa resolución 432 ya no es la vigente, aparece el Acuerdo Académico 13 de 2020 y actualiza asuntos como estos que les estoy contando. Entonces, esa es la que hay que mirar. Está disponible en polivirtual, en los documentos asociados al módulo 2. Si ya ustedes lo pueden ver, ahorita nos confirmaría José Javier, ahí podrán descargar el Acuerdo Académico 13 y podrán tenerla actualizada. Disculpan, sí, porque pues yo no la tenía, pues realmente no, porque yo soy del Comité de Autoevaluación, pero hemos estado trabajando con la anterior. Entonces, yo creo que no se ha socializado, por lo menos no la tenía yo presente en esa socialización, esa nueva resolución. Pero a raíz de eso también iba la otra pregunta, y es que sí, es muy complicado y todos lo sabemos, lograr la participación de los estudiantes y los egresados en los comités de currículo, incluso en los consejos de facultad. Entonces, ahora que se le agrega esto, yo no sé, pues la institución o cómo vamos a hacer para lograr eso y cómo sería pues la representación, si es por nombramiento directo, si es por convocatoria, en fin, porque realmente la participación de los estudiantes y los graduados ha sido complicado en ese aspecto, Juan Camilo. Profesor, tiene la razón en que es complicado asegurar esa participación. Y también es cierto que hay una necesidad que viene expresada desde la norma, y es que los ejercicios de autoevaluación deben ser
procesos participativos e inclusivos de la comunidad académica. Es decir, debemos incluirlos para poder analizar desde todos los puntos de vista el funcionamiento del programa, sobre todo porque aquí se trata de una reflexión que debe ser honesta y desde el interior, para decir, hombre, ¿qué es lo que necesitamos mejorar? ¿Qué estamos haciendo bien y qué necesitamos hacer mejor? Ahí pues la idea es que se vinculen representantes de los graduados, ojalá el representante del consejo de facultad, pero también uno entiende que este representante no podrá estar presente, digamos, en todas las sesiones del comité. Y pues, como todos los comités, se define también pues en el momento de tomar decisiones, el quórum, se establece el quórum, pero sí será muy importante lograr la participación de esos actores en momentos de la reflexión. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la valoración de los factores y de las características de la evaluación, cuando estamos analizando cuáles son las oportunidades de mejora y las fortalezas, cuando vamos a proponer estrategias para mejoramiento. En estas cuestiones será muy clave. Entendemos que es muy probable que esos participantes no puedan estar en toda la ejecución, que no puedan estar en toda la operatividad del proceso, pero sí deben estar incluidos en esos momentos de reflexión que aporten desde la visión del estudiante y del graduado a la, digamos, valoración o la reflexión sobre lo que hace el programa. Veo también la mano levantada de la... Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto, profe Francisco, la profesora Neira y de Ana Martínez nuevamente. Buenas tardes para todos. Juan Camilo, sí, mira, tengo una pregunta. Nosotros en este momento tenemos que iniciar el documento maestro, entonces te iba a preguntar si es pertinente que de pronto se abra la convocatoria para poder traer el egresado y el estudiante al comité de autoevaluación, y por cuánto tiempo estaría eso y si es pertinente o no hacerlo en este momento. Gracias. Profe, yo creería que va a ser importante que yo haga esta consulta con Secretaría General en cuanto al tema de la convocatoria. Soy experto en este tema de las normas. Sin embargo, sí le Qué puedo pena, decir... Juan Camilo. Sí, yo soy del programa de técnica profesional en masoterapia, como para que te ubiques. Sin embargo, ¿qué sí le puedo decir? Y es que ustedes pueden empezar a hacer esa documentación todavía pues sin haberlo vinculado, ¿cierto? Además entendemos que es una norma que nace apenas el año pasado, que fue socializada porque recibió observaciones de diferentes instancias, pero que también sabemos que no alcanzó el impacto esperado de la socialización, y por eso también se plantean procesos este año como esta, digamos, capacitación o sensibilización, porque ha habido muchos cambios, además, que están estimulados por los cambios normativos. Entonces, es necesario que comiencen a articular, porque hay que recoger información, y esa información es información que ya existe, o sea, que se produce todos los días con la operación del programa. Pero va a ser clave cuando haya que analizar, que haya que proponer, que haya que identificar factores críticos, exista la participación de ese representante de graduados y estudiantes para asegurar que la visión de ellos también está ahí incluida como actores del programa, como parte de la comunidad académica, como personas que viven la experiencia del programa desde adentro y desde afuera. Muchas gracias, Juan Camilo, perfecto. Mucho gusto, profe. Bueno, veo todavía la mano levantada de la profesora Ana Martínez y el profesor Francisco. Sí, la volví a alzar.
Dale, No, adelante. es por la inquietud de Francisco, pues que primero sí es la dificultad para que los diferentes estamentos tengan representación, pero en este momento la de los graduados es todo, que ellos no tienen habilitado el correo y se tenían que desplazar al poli a votar, pero más que eso es que desconocíamos la resolución, pues yo también me declaro una desconocedora de ella. Y lo segundo, entonces sí me preocupa que ni de las facultades ni de la Secretaría General se haya sacado convocatoria para ya cumplir con la norma. Eso de pronto lo que me preocupa también. No que yo la ignore, sino que el Politécnico no haya hecho convocatorias para suplir esas plazas que ya son necesarias en los diferentes comités. Sí, de todas maneras, como digo, profe, yo voy a hacer la consulta porque en este caso, como no es, digamos, una norma que tenga que ver con el gobierno institucional, o sea, que tenga que ver con el tema de las manos negras, que hay que demostrar, sino que es una norma que define instancias o unas estructuras internas para poder conformar grupos de trabajo que aseguren estas actividades que se deben evidenciar al ministerio, pues no sé qué tanta rigurosidad tengan en la convocatoria, ¿cierto? Como por ejemplo, yo menciono el comité pedagógico, es un comité que está estructurado para apoyar al consejo académico en asuntos que tienen que ver con lo pedagógico, con lo curricular. Pues no es una convocatoria que se realiza de manera abierta, tengo entendido. Pero yo lo voy a consultar y le cuento, digamos, les cuento cómo se debería hacer esa convocatoria. Pero lo importante allí es asegurar que esté esa visión de esos públicos, ¿cierto? Uno entiende que no son personas que van a participar de manera plena en la ejecución, pues que no van a estar recogiendo documentación, subiendo la saga, que no van a estar escribiendo los documentos, pero que sí van a participar de grupos focales, que van a participar de reuniones donde se analizan las debilidades y las fortalezas, donde se analizan y socializan los resultados, para que estén enterados, para que aporten. Entonces, es más como por ese lado. Y en cuanto al conocimiento de la norma, profe, pues la idea es que con este curso y a partir de las acciones que se han venido desarrollando, se pueda ir extendiendo el conocimiento de ese acuerdo 13 que digamos, sí ha tenido procesos de socialización. Lo que pasa es que, digamos, esos procesos tienen que ser continuos porque no siempre alcanzan el impacto que uno espera. Pero esperamos que vaya aumentando esa apropiación con el paso del tiempo. Además es pues muy joven, digamos que es un acuerdo que tiene más o menos unos 6 o 7 meses de expedición. Bien, no sé si el profe Francisco... Camilo, sí. ¿me repites el número de la resolución y dónde la encuentro? Acuerdo académico 13 de 2020. Ese es el de los comités de autoevaluación. Sí, ese es este acuerdo. ¿Acuerdo qué? Ahí está. La pantalla, ustedes están viendo, acuerdo académico Sí. 13 del 6 de julio de 2020. Debería estar en el repositorio normativo de la página institucional, pero sí les puedo asegurar que está en el curso de Polivirtual, este curso, en el módulo 2, en los documentos de apoyo, encuentran el acuerdo académico 13. Entonces, ese es el que reemplazó a la resolución 432. Sí, señor. Listo, perfecto. La resolución 432. Muchas gracias, Camilo. Con mucho gusto, profe. Bien, no sé si la profe Neira tiene alguna otra duda o inquietud para que vamos cerrando. No, ya, qué pena, entonces dejé la mano levantada. Tranquila, no, ya, muchas gracias. Bueno, con eso terminaríamos esta sesión sobre el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Hay documentación adicional en el curso.
Ahí va a quedar también la grabación de esta sesión para que ustedes la tengan disponible en el momento en que necesiten retomar alguno de los temas. Está esta presentación, entre otras cosas. Y como siempre, desde la coordinación con el equipo de trabajo, estamos dispuestos para atender sus inquietudes y para apoyar pues, los procesos de fortalecimiento, sensibilización y apropiación y ejecución de cada una de esas actividades que implican el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. Entonces, les agradezco mucho a todos su asistencia y les estaremos enviando la información de la próxima sesión para el jueves. Nos esperan también, pues además de asuntos directos con el tema de aseguramiento de la calidad, como autoevaluación, plan de mejoramiento, trámites internos y externos, cultura de la autoevaluación y la autorregulación, algunas conferencias de profundización sobre resultados de aprendizaje, algunas socializaciones de experiencia que queremos compartirles de algunos casos particulares que pueden ser útiles para ustedes y algunas reflexiones adicionales y mucho material pues disponible de estudio. José Javier, adelante, antes de que cerremos la sesión. José Javier nos pone a hacer exámenes. Rápidamente, Juan Camilo, y gracias a todos, decirles que hay docentes que todavía me siguen preguntando que cómo hacen para ingresar al curso. El hecho de que cuando se inscriben automáticamente quedan matriculados en el curso en la plataforma polivirtual, allí se encuentra toda la información. Una vez se termina con cada uno de los encuentros, lo que procedemos es a subir las grabaciones allí también y cada una de las presentaciones también se encuentran allí. Era eso, Juan, muchísimas gracias. José Javier, muchas gracias por la información. ¿Te parece si en un momentico chiquitico, en 2 minuticos, nos compartes pantalla y les muestras a los docentes cómo entran a la página de Polivirtual desde el sitio del Poli para que ingresen? No sé si de pronto, o me escriben mejor para no pasarnos de la hora, pero todos saben que, supongo que ya lo saben, porque como todos hicieron el curso de maestros digitales, también hicieron el curso de inducción institucional, es con el mismo usuario y contraseña, pero si quieren con el mayor gusto, o si tienen alguna duda, pero le quiero decir es que hay algunos que se han inscrito hasta 10 veces. O sea, con la primera inscripción, y si Juan Camilo lo citó a la reunión, es porque ya quedaron automáticamente matriculados, porque estaba ingresando a la plataforma y muchos docentes no han entrado ni la primera vez. Mil gracias, hasta luego. Me tengo que ir. Gracias, José Javier. Bueno, entonces damos por terminada esta segunda sesión, esta quinta sesión, con el agradecimiento por la participación. Hola, una pregunta, qué pena. Sí, claro que sí. Gracias. Lo que pasa es que hay una maestra pues que es nueva, ¿cierto? Apenas está empezando el proceso y también le hicieron solicitud para ingresar a Polivirtual, pero ella en inscripción, efectivamente, pues ya le salió que no había más cupos para inscripción. Ella también puede acceder, entonces, lo que pasa es que ella no tendría contraseña y usuario para acceder. ¿Cómo podría ser? ¿Se lo solicita primero antes de ingresar y puede acceder? Profe, después de que terminemos este proceso con ustedes, que son el primer grupo, toda esta información va a quedar disponible en Polivirtual y el curso seguirá disponible de manera autogestionable, como fue la inducción. Es decir, ya estas charlas y conferencias estarán grabadas y quedarán disponibles para que los otros docentes, administrativos, directivos que vayan a realizar el curso puedan entrar, revisar el material, desarrollar las actividades y obtener la certificación de las 60 horas una vez que hayan desarrollado los 6 módulos. Entonces, digamos que para ella la opción más factible podría ser que nos dé una esperita de 1 o 2 meses que vamos terminando este curso y ya tendrá disponible para ingresar y hacer el curso autogestionado.
Listo, Juan Camilo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, profe. Bien, entonces, muchas gracias a todos por la participación y nos encontramos en la próxima sesión. Feliz tarde para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Hasta luego y gracias. Muchas gracias. Gracias, Camilo, muy amable. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias.